Ejercicio número 738 de JavaScript. Nos han pedido que sumemos los elementos de posiciones pares e impares en acumuladores diferentes. Crearemos una función para resolver este problema. Decimos aquí function sumar posiciones. Sumar posiciones. Entonces tendremos un arreglo de números, así podemos llamar a ese parámetro. Ok, comprobemos que números sea una instancia de la clase array, es decir, que sea un arreglo. Si cumple esa condición, realizamos ciertas operaciones. En caso contrario, else, lanzamos una excepción de tipo type error. El argumento debe ser un arreglo. Listo. Necesitamos ahora crear un arreglo con dos posiciones. La primera posición acumula los elementos de las posiciones pares y el segundo el de las posiciones impares. Podemos llamar a esa variable sumas. Se inicializa con un arreglo que tiene dos elementos, ambos iguales a 0. Ok, ahora creemos aquí un ciclo for para iterar desde la primera posición hasta la última. Aquí utilizamos la propiedad length. Realizamos incrementos unitarios para esa variable de iteración i. De acuerdo. Comprobemos la posición, la ubicación del índice, el valor actual del índice. Si es par, entonces aquí necesitamos colocar este predicado y módulo 2 igual a 0. Si es igual a 0, quiere decir que estamos en un índice par. Entonces, sobre sumas, en la posición 0 acumulamos lo que hay en la iésima posición sobre el arreglo números. En caso contrario, cuando el índice sea impar, en la posición 1 de ese arreglo que tiene dos elementos del arreglo sumas, ahí colocamos números, el iésimo valor de ese arreglo. Al final retornamos el arreglo sumas. Eso sería todo. Efectuemos una prueba en un bloque try catch. La variable de error la llamaremos e y en caso de que se produzca un error dejaremos acá esta literal de plantilla, decimos error e inyectamos el contenido de la variable de la propiedad message del objeto de error. Invoquemos aquí la función sumar posiciones. Escribamos, por ejemplo, por decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto debe retornar un arreglo con los siguientes valores. Sumemos aquí 1, 3, 4, 9. Esa sería la suma de los números que ocupan posiciones pares. La suma de los números que ocupan posiciones impares. 2, 4, 6. Esa suma da 12. ¿Vale? Entonces, si ejecutamos, esa debe ser la suma que debe aparecer o el arreglo con esas sumas de esos elementos. Dupliquemos esto. Ok, aquí generemos un salto de línea. ¿Qué pasa si dejamos esto como una cadena de caracteres, el argumento de la función sumar posiciones? Eso va a generar ¿qué pasó acá? Esto debería quedar como comentario, ahí se me olvidó. Y acá
indicamos que eso produce un error. Ejecutamos y efectivamente aparece el mensaje de error que escribimos aquí en el objeto type error dentro de la función sumar posiciones. Esa función también nos permite trabajar con números reales. Entonces aquí podríamos decir 1.1, 2.2, por ejemplo. Todos los números son reales. 3.3, 4.4, 5.5 y 6.6. De acuerdo. Entonces, esa función retorna un arreglo con dos elementos. 1.1 más 3.3, eso es 4.4, más 5.5, 5.9, 9.9 daría todo 9.9. Y para el caso de las posiciones impares, pares, corrijo, el primero es el de la suma de los elementos que están en las posiciones pares. Y el segundo elemento del arreglo que se retorna es la suma de los valores que están en posiciones impares. 2.2 más 4.4 da 6.6. 6.6 más 6.6, eso da 13.2. Ok, ejecutamos y ahí está el resultado de esa invocación. Llegamos al final de este ejercicio JavaScript y aprendimos a crear una función personalizada que nos permite sumar los valores que están en posiciones pares e impares. El resultado de esas dos sumas se guardan en un arreglo, que es el contenido, la información que se retorna de la función sumar posiciones. Hasta la próxima.